Carlos Manso, el alcalde independiente de Uruapan, en Michoacán, fue más que un político. Fue un líder de su comunidad, un padre y un hombre que optó por enfrentar la oscuridad de la inseguridad. Elegido en septiembre de 2024, asumió el compromiso de transformar su ciudad, conocida como la capital mundial del aguacate. Para entender la magnitud de su lucha, debemos mirar la historia reciente de Uruapan. Esta ciudad, con su alta rentabilidad económica, se ha convertido en el epicentro de la violencia territorial en Michoacán. Fue aquí, en 2006, donde se exhibieron 5 semanas que marcaron el inicio de la cruenta guerra contra el narcotráfico en México. El horror no era una novedad, sino el telón de fondo de la vida diaria. Uruapan, una zona vital para la economía agrícola mexicana, genera miles de millones de dólares gracias al oro verde, gran parte del cual se exporta directamente a Estados Unidos. Esta inmensa riqueza convierte a la región en un objetivo de alto valor para el crimen organizado, que se lucra a través de la extorsión a productores y el cobro de piso, prácticas que asedian a la población. Esta intensa violencia era el telón de fondo de su administración, y Manso prometió convertirla en un refugio de seguridad y prosperidad genuina. Sus acciones, contra todo pronóstico, comenzaron a rendir frutos. Las acciones inquebrantables de su gobierno, estrategia y riesgo. En su primer informe de gobierno, el 10 de agosto de 2025, ante miles de uruapenses, anunció una reducción del 25% en los homicidios dolosos. Una cifra significativa en solo un año, que no fue resultado de la suerte, sino de una estrategia inquebrantable de mano dura. Esta estrategia incluyó el desmantelamiento de redes de policías corruptos y un aumento del 30% en los salarios de los agentes honestos, y la consolidación de alianzas con fuerzas federales. Su enfoque le valió el sobrenombre de El Bukele mexicano, por su determinación al enfrentar al crimen organizado. Es fundamental entender que cada una de estas acciones no era solo una política pública, sino una declaración directa de guerra al poder fáctico que opera con la complicidad de instituciones débiles. El 1 de mayo de 2025, con voz firme, ordenó a sus policías: abatan a los delincuentes y agreden o ponen en riesgo a nuestra gente. Una declaración de guerra contra la impunidad que ha afectado gravemente a la región. El 12 de junio, implementó incentivos, ofreciendo bonos económicos a los agentes que combatieran la delincuencia sin ceder a la corrupción. La honestidad no solo se exige, se recompensa, declaró, buscando dignificar la labor policial. Estas políticas no solo buscaban limpiar la corporación, sino también crear una barrera financiera que aislara a los agentes de las tentaciones del soborno del crimen organizado. Para el 24 de junio, Manso anunció la llegada de fuerzas especiales y la adquisición de vehículos blindados para la policía municipal. Agradeció el respaldo de la presidenta Sheinbaum y del secretario de la Defensa. Complementariamente, instaló cámaras de vigilancia, mejoró la iluminación pública y llegó a participar en operativos aéreos. Este esfuerzo representó un quiebre con la inacción tradicional, mostrando que era posible recuperar el control territorial. Uruapan, por primera vez en años, comenzaba a recuperar la tranquilidad. El 29 de agosto, en un viaje a Zihuatanejo, demostró la seriedad de su compromiso al moverse con un dispositivo de seguridad de 50 elementos armados. Ya en diciembre de 2024, había solicitado y obtenido protección que reforzó en mayo con 14 efectivos de la Guardia Nacional, consciente de que era un blanco. El 7 de septiembre, hizo un llamado directo a los padres de familia. Denuncien a sus hijos si cometen delitos para salvarlos de un destino fatal. Una medida que buscaba prevención más que represión, reflejando su preocupación por el tejido social. El 15 de septiembre, priorizando la seguridad sobre las tradiciones, canceló el grito de independencia y solicitó más apoyo a Sheinbaum, consciente de que la verdadera independencia reside en la paz. Días después, el 26 de septiembre, celebró la llegada de más de 200 elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, el 8 de octubre, denunció con justificada indignación que esos refuerzos fueron retirados sin explicación alguna, rogando que no abandonaran la ciudad. El 21 de octubre,
durante el 160º aniversario luctuoso de los mártires de Uruapan, invocó al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y a la presidenta Sheinbaum: no den un paso atrás en la defensa de nuestra patria. Encabecen esta lucha sagrada por una transformación real contra el crimen que nos devora. Manso criticó duramente las políticas de seguridad del gobernador oficialista, Ramírez Bedoya, señalando la inacción estatal ante los grupos criminales. Sus palabras reflejaron el coraje de un hombre que, solo, buscaba encender la esperanza. La ejecución y el relevo forzado. Esa luz se extinguió trágicamente el 1 de noviembre de 2025. En medio del Festival de las Velas, Carlos Manso fue asesinado a balazos en un ataque calculado. Un agresor cayó y 2 fueron detenidos, pero el hecho es doloroso. A pesar de su dispositivo de seguridad, el crimen organizado logró silenciarlo. Su muerte, la sexta de un alcalde en México ese año, y el asesinato de líderes como el productor de limón, Bernardo Bravo días antes, se inscribe en una larga y brutal lista de asesinatos de políticos locales. Fuentes de inteligencia vincularon el atentado con el cártel Jalisco Nueva Generación, quienes habrían actuado en represalia por la detención de uno de sus líderes, alias Rino, meses antes. No fue un incidente casual, sino un mensaje brutal de un sistema fallido y de un poder paralelo que no tolera la honestidad ni la eficiencia. La muerte de Carlos Manso obliga a enfrentar la realidad más amarga. En México existe un poder paralelo que protege a aquellos que extorsionan, roban la dignidad y cometen atrocidades. Es un monstruo enquistado en las instituciones, donde los valientes como Manso son abatidos, mientras los criminales gozan de impunidad. Michoacán, que cerró el año 2025 con más de 1000 homicidios, es un espejo de esta violencia sistémica. Tras el crimen, la viuda de Manso, Grecia Quirós, asumió el cargo de primera edil en medio de protestas masivas en Uruapan y Morelia. En un discurso ante el Congreso de Michoacán, declaró: escúchenlo bien y que se escuche fuerte. El legado de Carlos Manso va a seguir. Así hayan callado su voz. Esto seguirá y continuará. Esta sucesión forzada es un recordatorio de que, aunque el Estado falle en proteger a sus líderes, la lucha por la dignidad sigue adelante en manos de la sociedad civil. Las consecuencias a nivel nacional. El efecto paralizador. La pregunta que queda en el aire es escalofriante y fundamental. ¿Qué consecuencias tendrá este asesinato para el futuro de la democracia local en México? La ejecución de líderes reformadores como Manso no solo apaga una vida, sino que siembra el terror en otros funcionarios electos. Este evento genera un efecto paralizador a nivel nacional. ¿Qué alcalde se atreverá a desafiar la extorsión del crimen o a desmantelar una policía corrupta si sabe que ni siquiera el apoyo federal le garantiza la vida? La Casa Blanca condenó la violencia política, y la propia presidenta Sheinbaum lanzó un plan de seguridad para Michoacán tras las protestas, pero la eficacia de estas medidas depende de la voluntad real de enfrentar al crimen sin simulación. La verdadera ganancia del narco en este tipo de ataques no es solo el control territorial, sino el control de la voluntad política de los municipios, obligando a futuros líderes a optar por la inacción o la colusión. La sangre de Manso es una advertencia cruel de que la impunidad tiene la última palabra. Recordamos a Carlos Manso no por el final que le impusieron, sino por el legado de coraje y la evidencia que nos dejó. Él demostró que la lucha vale la pena y que un México mejor es posible si se toman acciones decididas.